Aquí leyendo comentarios y buscando, por eso me demoré unos minutos para iniciar en el día de hoy, buscando información sobre quién fue presidente de Ucrania en el año 2013, Yanukovych. Él todavía está vivo. Eh, Investigué y no ha muerto. Qué bueno poder entrevistar a Yanukovych, a Víctor Yanukovych, y preguntarle lo que vivió entre el año 2013 y 2014, cuando su país recibió la llegada de Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, a quien vemos aquí repartiendo galletitas allá en el Parque de la Independencia en Ucrania. Dicen que la comitiva de esta señora subsecretaria de Estado de los Estados Unidos gastaron aproximadamente 22 millones de dólares en poder lograr la salida de Yanukovych como presidente ucraniano. Y lo que vino a continuación, 2013, 2014, hasta el año 2022, 8 años, y ahora en el año 2023, la señora Victoria Nuland, que acabo de investigar, continúa siendo subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Ocurrió algo interesante. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, está en este momento en Alemania y aparece nuevamente la figura de Victoria Nuland sobre el tema de las nuevas sanciones contra Rusia. Un paquete muy fuerte de sanciones contra Rusia que van a coincidir con el aniversario del 24 de febrero del primer año de esta guerra. Sanciones que van contra la banca. Miren, ya Rusia no puede utilizar el sistema SWIFT para hacer transacciones, como si quisiésemos traer productos de otro país y no pudiésemos, que no hay forma de traerlos ni con tarjeta de crédito ni de otra manera. Sanciones contra tecnología, contra componentes que son esenciales para la tecnología, no solamente de guerra, sino tecnología industrial, comercial en Rusia, y un paquete de medidas que primera vez que yo lo escucho, medidas que van a contrarrestar todas estas nuevas estrategias que se han inventado en Rusia para contrarrestar las mismas sanciones. Se ve que tienen bastante tiempo disponible en estos think tanks allá en el Pentágono, en Estados Unidos, para diseñar día a día, hora tras hora, estos nuevas sanciones contra Rusia. Obviamente que esto incomoda a Vladimir Putin, no solamente este nuevo paquete de sanciones, sino esta tremenda ayuda de Occidente a Ucrania con todo tipo de armamento, todo tipo de presupuestos. Y sí es cierto, amigos del canal, los saludo, qué pena, buenas noches a todos. Sí es cierto, y la fecha de este ataque, que es el ataque número 15, ataque masivo de Rusia hacia Ucrania, desde el comienzo de la guerra. Este ataque empezó en la noche de ayer jueves, continuó en la mañana de hoy, 16 de febrero del año 2023. ¿Qué hace este ataque novedoso o qué de nuevo vemos en este ataque de parte de Rusia? En particular, vemos el uso de estos misiles KH-22 lanzados desde estos aviones bombarderos de combate, los Tu-22M3. ¿Qué tienen de particular estos misiles utilizados en el día de hoy? Dice que Rusia lanzó en conjunto aproximadamente 32 misiles contra territorio ucraniano. Estos misiles KH-22 son indetectables. Número uno, son indetectables. Lo mismo que Rusia inició en el día de hoy como nueva estrategia el envío de misiles X-101. Vimos soldados oficiales ucranianos
en el día de hoy tomándole fotografías a fragmentos de estos misiles X-101 y también vimos inclusive una conferencia en la que se mostraba la diferencia de los misiles X-101 anteriores y los que utilizaban el día de hoy. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, este misil antiguo tenía solamente un lente. La imagen de la derecha, ya vemos que estos misiles tienen 3 lentes colocados, ubicados sobre un sistema rotatorio y colocados estos lentes a un ángulo de 10 grados para mayor efectividad. Miren que los rusos tienen sus trucos y tienen sus cartas debajo de la manga, tienen sus armas novedosas que están empezando a lanzar a territorio ucraniano. ¿Qué de nuevo vemos hoy en este ataque masivo de Rusia a Ucrania número 15, amigo del canal? Para mí es muy importante participar con ustedes. Miren, les voy a mostrar en este mapa, vemos como en el día de hoy Rusia envió un mensaje con sus misiles lanzados desde el Mar Negro, lanzados desde territorio ruso. Nosotros podemos, dice Rusia, nosotros podemos atacar cualquier parte o sección o sector del territorio ucraniano. Nuestras armas están en capacidad de atacar cualquier posición energética o cualquier puesto de mando ucraniano o lugar donde hayan armas y munición con nuestros misiles. Este fue un mensaje bastante importante, como también el mensaje de que la semana entrante el presidente Putin va a transmitir su discurso sobre el estado del país, como en Estados Unidos, el estado de la Unión. Y es importante porque aquí en este discurso a él le va a tocar ya determinar, mostrar de una forma muy concreta a su audiencia, a estos rusos, quienes lo van a elegir en las próximas elecciones presidenciales, el por qué él tuvo que atacar Ucrania, el por qué él tuvo que ingresar a Ucrania y el por qué él está movilizando a estos 300,000 y posiblemente a otros para justificar su accionar, para justificar el por qué fue sumamente necesario el ingresar en este operativo especial a territorio ucraniano. Hoy en día, y al mismo tiempo que desde Rusia vimos estos ataques tan certeros, que no fueron en la misma cantidad de los ataques, por ejemplo, en octubre, pero al mismo tiempo nos muestran ese discurso de Zelensky, que hace discursos diariamente. En este último dice lo siguiente: yo, presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no puedo entregar territorios ucranianos o territorios anexados a Rusia, porque este hombre después viene por más. Miren que esto es un argumento con el cual él ha ganado adeptos en los Estados Unidos, adeptos en Occidente. Es un hombre que maneja muy bien el verbo y tiene unas estrategias propaganda, en el tema de la propaganda que sí han sido efectivas, puesto que han convencido a millones de habitantes de Occidente, pero así como se le dice a Zelensky que él se ha equivocado, por ejemplo, con el tema del acuerdo de Minsk, que Ucrania se equivocó al no cumplir el acuerdo de Minsk. Los gobiernos de turno, como los gobiernos de Poroshenko, como el mismo gobierno del presidente Zelensky. Apareció recientemente alguien que fue primer ministro de Italia y que quiero que ustedes reconozcan. Él dice lo siguiente, él dice que Silvio Berlusconi, él fue empresario y primer ministro. Él dice, si Ucrania no hubiese continuado en la época de Zelensky atacando al Donbass, que es en la parte oriental de Ucrania,
Lugansk y Donetsk, repúblicas autoproclamadas. Si este señor presidente de Ucrania no hubiese continuado atacando estas dos regiones, con toda seguridad, Putin no hubiese iniciado esta incursión en Ucrania. No se les olvide que horas antes, días antes del operativo especial de Rusia en Ucrania, las repúblicas autoproclamadas le solicitaron a Putin, a Rusia, a la Federación, que las protegiese de cantidad de ataques de parte de Ucrania, del gobierno de Ucrania contra estas regiones. Esto no es algo que nos estemos inventando en este canal. La realidad es que en contados minutos u horas, el presidente de Bielorrusia estará reuniéndose con su homólogo Vladimir Putin, en el que muy posiblemente van a discutir, que es algo que espera la audiencia, la unidad, la unión definitivamente en esta contienda de su país, Bielorrusia, a Rusia contra Ucrania. De darse esto, ya la situación se le complica al presidente Zelensky, puesto que Bielorrusia está al norte y es un país que no puede ser arrancado del mapa. Y desde esta amplia frontera de más de 1000 kilómetros, con toda seguridad, donde en esta reunión mañana se llegue a ese convenio, peligran los habitantes de Kiev, peligran el territorio del norte de Ucrania, como diariamente, si lo quieren ver por internet, pueden ver cómo está la frontera entre Ucrania y Bielorrusia con alambres de púa, con barricadas, lo que antes era una frontera comercial y turística. Es que siempre Bielorrusia, y desde el comienzo de esta guerra, ha sido, entre comillas, un gran aliado de Rusia. Lukashenko jamás se le va a olvidar el apoyo de Rusia en el año 2020, cuando él se convirtió en presidente de Bielorrusia, aunque muchos dicen que de una forma no muy santa. En el tema de la guerra, estamos viendo la llegada de Kamala Harris a Alemania, la respuesta rusa con estos ataques del día de hoy, con estos misiles difíciles de detectar, los KH-22 y los X-101, que son un misterio para las tropas ucranianas, y cómo empiezan a desvirtuar en cierto modo el tema de lo que está ocurriendo en Bakhmut, que están diciendo que ahora Prigozhin, el comandante o líder del grupo Wagner, se queja porque ya no pueden enviar prisioneros a la guerra en Ucrania, y que él dice que él se queja que la burocracia en Rusia está interviniendo con su operativo, y que antes, miren cómo el grupo Wagner tan fácilmente se convirtió en el atacante, en quien ganó el territorio de Soledar, y que ahora no han podido en Bakhmut, culpa de que no le dejan llegar más prisioneros a sus cuadrantes, a sus equipos de guerra, a sus a su territorio allá en Bakhmut. Pero la verdad, él dice que posiblemente ellos van a ser capaces de tomar control de Bakhmut en marzo o abril. Y esto es información de Occidente, que utilizan la imagen o la fotografía de Prigozhin e inventan toda esta retahíla argumentativa. Sin embargo, hoy hay control total, por ejemplo, de Chazov Yar. En Chazov Yar, que es una localidad en el sur occidente de Bakhmut, por ahí hay una ruta muy importante de suministros a las tropas ucranianas que está ahora bajo control de los rusos. Miren, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué va a pasar en la reunión de presidente
de Bielorrusia con el presidente Vladimir Putin. Esto mañana estaremos muy pendientes para retransmitirlo, para desmenuzarlo y tratar de entenderlo, porque no hay plataformas occidentales que nos entreguen la información concisa de qué es lo que va a pasar. Nos muestran es lo que ocurrió y a nosotros nos interesa saber es qué posiblemente va a ocurrir. Tenemos que estar preparados. Mañana a las 4 de la mañana empieza la tercera WW3. Esto obviamente tienen que saberlo los inversionistas, los habitantes del planeta, todo el mundo, porque esto nos va a afectar a todos, amigos del canal. Esto nos va a afectar a todos de una forma que lo vamos a ver en la inflación que estamos viviendo últimamente, que lo están viviendo los ciudadanos en Estados Unidos, los amigos del canal que viven en Estados Unidos. Miren, la Fed va próximamente a colocar intereses más altos. Cuando el interés es más alto, las empresas no piden préstamos porque el interés es muy caro y dejan de producir. Esto no le ayuda a Estados Unidos. Mire, acá el dólar empezó a subir nuevamente. Claro, suben los intereses en Estados Unidos. La gente corre a enviar sus ahorros a Estados Unidos para ganar más dinero. Es que yo estoy hablando es no de lo que ustedes y yo manejamos en el bolsillo y en nuestras cuentas de ahorros. Hay personas que manejan 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos, otros de dólares, quienes simplemente con un movimiento en el teclado pueden convertir 1.000 millones, por ejemplo en Colombia, 1.000 millones de pesos en un CDT, en un banco, al año entre el 15 y el 17% de ganancia. Entiendan, amigos, esto ahora con esta incertidumbre de la guerra y el petróleo está como tirando para arriba por el tema de cómo Rusia está dejando de producir 500,000 barriles al día, que son 15 millones al mes, a pesar de que Biden lanzó los 24, 25 millones de barriles de sus reservas. Esto demuestra que Rusia tiene más control de la situación, por ejemplo, de los hidrocarburos que los Estados Unidos. Rusia es amiga de la OPEP, son pelos de la misma perra, como se dice. Y mientras los canales occidentales se concentran en decir que Ucrania está o va a ganar la guerra por esta cantidad de armamento que viene en camino, nadie ha determinado si la cantidad de armamento que viene de Occidente es suficiente para ganarle a Rusia. Porque, ¿por qué no muestran al mismo tiempo la producción rusa de munición y de armamento? Lo que sí a mí me parece muy curioso antes de terminar el video es cómo esta señora Victoria Nuland ha estado tanto tiempo como funcionaria en Estados Unidos y cómo aún continúa pensando de que tarde que temprano Ucrania finalmente va a ser un país miembro de la Unión Europea o un país miembro de la OTAN. Esta señora de pronto hay que hacerle una visita a un psicólogo, a un psiquiatra, porque ella, que tiene tanto poder en los Estados Unidos para lograr estar como funcionaria tanto tiempo, yo diría que está perjudicando al planeta Tierra, porque ella está continuamente apostándole a algo que no va a funcionar. Rusia no va a entregar los territorios anexados. Rusia nunca va a permitir que Ucrania sea un país miembro de la OTAN. Rusia nunca va a permitir que en Ucrania hayan armas nucleares. Y esto de pronto esta señora, desde cuando repartían las galletitas allá en Kiev, no entiende y debe ganar bastante dinero. Y es una señora de pronto, no sabemos cuál es su nivel de empatía y para ella en su corazón, ¿qué significa el que diariamente mueren tantos habitantes en Ucrania y que ese país se destroza continuamente en su infraestructura? Un país que no puede prosperar ahora, sino que
a corto alcance, los habitantes dicen, no, ya nos va a llegar mucho dinero para una reconstrucción, pero ¿cuándo va a llegar esta reconstrucción? Si ahora esto se complica más con la llegada de Kamala Harris a tocar temas de inteligencia militar, de ayudas militares a Ucrania, de más sanciones a Rusia. Esto se va a complicar, amigo del canal. Yo mejor me voy, que ya está muy tarde y que los que van a dormir